Buenos días, hermanos. Quisiera hablar de una persona que encontramos en el Nuevo Testamento para encontrar en él diversas características que pueden hallarse en nosotros, pero también, al no ser un personaje que a veces toma la delantera o está siempre delante de la escena, puede caracterizarnos a muchos de nosotros cuando sentimos que no tenemos todavía la capacidad o todavía el Señor no nos ha llamado a un lugar más público, ¿cierto? Y esta persona es Bernabé, y lo encontramos en el libro de los Hechos. Podemos leer su primera mención, está en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Hechos 4, versículo 36. Dice: José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Acá encontramos entonces por primera vez a este hombre que conocemos como Bernabé, pero cuyo nombre en realidad era José. Le daban un nombre por las características que él tenía. Era una de las personas que conformaban la iglesia más temprana, y se nos dice, su introducción es bastante escueta, pero dice mucho. No se nos dice cuál era su origen, de cómo conoció el cristianismo, no se nos dice cuál fue su conversión, pero sí se nos dice de dónde era naturalmente, de la isla de Chipre, y por lo tanto seguramente él tenía en su corazón esa isla natal de la cual él venía. Por eso en el primer viaje que él hace con Pablo pasan por Chipre, justamente porque él quería tocar el corazón de aquellos que estaban allí, que eran sus coterráneos y connacionales. Pero ya vamos a llegar a eso. Pero evidentemente Bernabé, cuando se nos presenta, ya se nos presenta como un creyente que ha avanzado al menos unos pasos suficientes en la vida de fe. No estamos hablando, cuando se nos presenta en escena, de un neófito, de una persona que es recién convertida, pero sí una persona que tiene un deseo ardiente por el Señor Jesús. Y hay dos características principales que podemos encontrar acá. Primero es el nombre que se le da, hijo de consolación, que esto es algo más bien espiritual por un lado, pero segundo se nos dice qué fue lo que él hizo. Evidentemente Bernabé no era una persona pobre, tenía cierta condición social porque tenía un terreno, y él lo vende. Y esto es una expresión ya más bien material. Su nombre, hijo de consolación, su sobrenombre, tiene que ver con su carácter espiritual, pero lo que él hizo al vender el campo tiene que ver con los frutos de ese carácter espiritual, ¿sí? Entonces Bernabé es un ejemplo para nosotros, para todos nosotros, de lo que un creyente debe o ha de manifestar cuando tiene la nueva vida en Cristo. Bernabé había creído que Jesús era el Mesías, era un judío, era levita, de hecho. Esta es una tercera característica que me había olvidado de mencionar. Era un levita, era judío, tenía un trasfondo judío, y como todos los judíos, esperaba la venida del Mesías. Y él había reconocido en Jesús al Mesías, aquel que había venido para redimir a su pueblo, a salvar a su pueblo de sus pecados. No se nos dice cómo llegó a este conocimiento, no se nos dice si formaba parte de los 120 que estaban esperando en el aposento alto. Su historia pasada no se nos registra, más solo su origen. Y muchos de nosotros acá no conocemos necesariamente la vida pasada del otro, cuál fue nuestra vida cuando estábamos en el mundo o no. Hay un versículo en 2 a los Corintios que dice que si alguien conocimos antes en la carne,
ya no lo conocemos así. Incluso, dice Pablo, si a Cristo conocimos en cuanto a la carne, ya no lo conocemos así. Esto es algo muy importante a tener siempre en cuenta cuando se trata de la relación unos con otros. Fácilmente podemos tender a dejarnos llevar por cosas exteriores que tienen que ver con el carácter, el trasfondo de una persona o lo que él era antes de, y olvidamos que en realidad cuando vemos a la persona, cuando vemos a mi hermano en Cristo, yo debo ver justamente eso, a Cristo. Vamos a leer ese versículo para no citar y que los hermanos puedan saber exactamente de lo que estamos hablando. Creo que está en 2 a los Corintios, en el capítulo 5. 2 a los Corintios 5, versículo 16. Voy a leer un poco antes, versículo 15. Dice que Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. En la carne podemos ser muchas cosas. Podemos tener distintos trasfondos, países de origen, caracteres. Hemos sido criados en familias diferentes, en hogares diferentes, países diferentes, idiomas diferentes, y a veces hay cosas exteriores que no tienen nada que ver con lo que somos en Cristo. Y cuán precioso es poder, a veces los que tienen la oportunidad de salir y visitar un lugar donde no conoce a nadie, excepto saber que hay un grupo de cristianos y ser recibido como parte de la misma familia. Y poder ver en la otra persona simplemente lo que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Del momento en que creyó en el Señor Jesús como su Salvador, todas las cosas fueron hechas nuevas. ¿Cuánto cambiaría en nosotros si cuando nos acercamos a un hermano, en lugar de ver sus cosas exteriores, nos fijamos y tratamos de ver a Cristo en esa persona, que es lo que Pablo está mencionando acá? El cambio de nombre de José a Bernabé justamente representa esto, una nueva criatura. Antes era José, ahora es Bernabé, un hijo de consolación. Y justamente Bernabé entiende esto, vamos a llegar a ese punto, en Hechos capítulo 9, cuando nadie quería recibir a Saulo porque le tenía miedo. Pero él no vio a Saulo, él vio a Pablo. Él no vio al perseguidor de la iglesia, sino que vio a un hermano en Cristo. Ya vamos a llegar a ese punto si nos da el tiempo para considerar todo lo que tenemos en el libro de los Hechos acerca de Bernabé. Entonces este hombre ya había nacido de nuevo y dice que tenía su nombre que significa hijo de consolación. No sabemos específicamente por qué. Puede ser porque su conversión trajo consolación a las personas que lo rodeaban, pero muy probablemente, por lo que vamos a ver más adelante, era una persona cuyo ministerio, cuyo servicio, cuyo corazón estaba preocupado de alentar a los hermanos. No se nos dice que él tuviera un gran ministerio de predicación pública, como Pablo, pero sí se nos dice, por ejemplo, más adelante vamos a leer que él cuando llegó a Antioquía exhortó a todos que de corazón siguieran al Señor fielmente. Él se dedicaba a exhortar, no se dedicaba a enseñar grandes doctrinas. Y de hecho, cuando él se dio cuenta de que tenía una limitación, llamó a Pablo para que lo ayudara. Ya vamos a llegar otra vez a ese punto. Pero cuán bueno es poder ver estas características, que no necesariamente tengo que tener un don que es visible. El cuerpo de Dios, el Señor Jesús, habiendo subido a lo alto, dio dones a los hombres, es verdad. Envió ciertos dones prominentes como son los apóstoles, profetas del tiempo pasado, que pusieron el fundamento, y otros que siguen vigentes el día de hoy como son los evangelistas, los pastores y los maestros. Y no todos somos evangelistas, pastores y maestros, pero si vamos a Romanos, vamos a encontrar, por ejemplo, que está el don de exhortar, que está el don de dar materialmente.
Está el don de consolar y el de enseñar también, en otro aspecto. Entonces, la capacidad que Bernabé tenía era poder consolar, animar, exhortar a los creyentes. Y la verdad es que todos nosotros podemos hacer eso. Todos nosotros podemos estar en las manos del Señor para acercar a un joven, por ejemplo, y animarlo a seguir al Señor. No necesitamos abrir la Biblia y explicarle grandes doctrinas, mostrarle dónde están las dispensaciones, dónde están las profecías, sino simplemente decirle, hermano, persevera siguiendo al Señor. Mira, el Señor murió por ti en la cruz. Él resucitó, está vivo y tú puedes caminar siguiéndolo a Él. Todos debemos en este aspecto ser Bernabé, hermanos y hermanas, ancianos, adultos, jóvenes, podemos mutuamente trabajar para ser hijos de consolación y poder animar a otros. ¿Cuánto cambiaría en nosotros, en nuestras congregaciones locales, si fuésemos más como Bernabé, que buscamos alentar y animar a nuestros hermanos en la fe? No es normal, no es natural para un cristiano permanecer aislado, sin comunicación con otras personas. Estamos llamados a ser consolados y dejarnos consolar por otros, a exhortar y dejarnos exhortar por otros. Porque no somos un club social, no somos un equipo de fútbol que nos juntamos a compartir ciertos gustos. Somos una familia, la familia de Dios, hermanos en Cristo, y podemos animar al otro a poder seguir al Señor Jesús de todo corazón. Y entonces, este hijo de consolación dice que poseía un campo y lo vendió. No se nos dice qué lo motivó, qué lo llamó a hacerlo, sino el hecho, lo que él hizo. Dice que en aquella época, los versículos anteriores, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, versículo 32. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Leemos esto y la verdad que la mayoría asume que son cosas del pasado. No, eso fue en los primeros tiempos de la iglesia, eso ya no se puede volver a repetir. En cierto aspecto, es cierto, en un aspecto muy pequeño, pero si consideramos los distintos avivamientos en la historia de la iglesia, vamos a ver que esto se repitió a lo largo de la historia. Si vamos 200 años atrás en el despertar que hubo, en el despertar de los así llamados hermanos, encontramos que esto es lo que hacían. Ponían en venta todos los lujos que tenían y con eso ayudaban a los pobres, a los necesitados. Porque si somos una familia, estamos llamados a ayudarnos unos a otros. Primera de Juan dice, si yo veo que mi hermano tiene necesidad y lo dejo padecer esa necesidad, ¿cómo podré decir que el amor de Dios habita en mí? Entonces, lo que hizo Bernabé fue ver una necesidad, ver que tenía algo, un campo que no lo iba a usar, que no tenía algo particular, y lo vendió y el dinero lo puso a los pies de los apóstoles, es decir, lo puso para que ellos lo administraran. Y al menos veo dos cosas que impulsaron esto. Uno, la realidad de que el Señor Jesús iba a volver en cualquier momento. Y segundo, el señorío de Cristo sobre él. Si él había reconocido que Cristo era el Mesías, también reconocía que Dios lo había hecho Señor y Cristo. Esa era la predicación de los apóstoles en el capítulo anterior. Que a Jesús, a quien los judíos habían rechazado, Dios lo había hecho ahora Señor y Cristo. No simplemente era el ungido que Dios había dado como Salvador, sino que también era Señor. Esto significa Él es dueño de todo. Él nos ha comprado con un precio muy alto, el precio de su sangre. Por lo tanto, todo lo que somos, todo lo que nos rodea es de Él. De hecho, la Biblia nos dice que de la tierra y toda su plenitud es de Él. Entonces, cuando dice que en el versículo 32, ninguno decía ser suyo lo que poseía, en realidad lo que los discípulos estaban haciendo era confirmar una verdad de Dios. Ellos no estaban pretendiendo ser algo, ellos estaban diciendo la realidad.
Nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Primero, por orden de creación, porque todo le pertenece a Dios. Y en segundo, por orden de autoridad, porque Cristo compró todo para Dios. Nosotros somos solo administradores de lo que Dios nos pone en nuestras manos. Y los primeros discípulos no decían que nada de lo que tenían era de ellos, no porque fueran pretenciosos, no porque dijeran, nosotros somos más santos que el resto, sino porque lo que estaban ellos era confirmar el señorío de Cristo sobre ellos, y era una realidad viva en sus vidas. Y eso no es diferente para nosotros hoy en día. Lo que era cierto para los creyentes de aquella época sigue siendo para nosotros. Nada de lo que tenemos, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros bienes materiales, nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios por derecho de creación, pero también por derecho de autoridad le pertenece al Señor Jesús, porque Él murió para comprarlo todo para Dios. Leía, o creo que lo hemos comentado en alguna ocasión acá, la historia del predicador John Wesley, que él estaba en una ocasión en el campo predicando y se acerca a alguien y le dice, señor Wesley, su casa se está quemando. Y él dice, no, imposible. Pero es que vengo de allá, dice, su casa se está quemando. Es imposible que mi casa se esté quemando. Es que se está quemando. Es que usted está equivocado porque yo no tengo ninguna casa. Y en la casa en la que vivo es del Señor. Y por lo tanto Él se hará cargo de todo lo que hay en ella. Y esta historia de la iglesia, valga la redundancia, refleja lo que había en el corazón de este hombre y lo que debe haber en el corazón de cada creyente, que llega al entendimiento de que lo que él tiene en su mano es simplemente para administrar para él. Y eso es lo que hace este hombre Bernabé. Lo vende, trae el dinero y lo deposita a los pies de los apóstoles. Pero lo segundo que lo motiva, dije, es la realidad de que el Señor Jesús viene en cualquier momento. Si el Señor viene en cualquier momento, ahora mismo, hoy, mañana, pasado, en una visión de corto plazo, Él viene muy pronto. Es lo que sentían los discípulos del primer tiempo. ¿Cierto? Muchas veces se dice, hay un versículo que dice que nada, en Santiago, nada hemos traído a este mundo. Y nada ciertamente podremos sacar de él. ¿Alguien me puede decir si va al cementerio que está acá al frente y visitar las tumbas? ¿Quién me puede decir quién es el hombre más rico de ese cementerio? Ninguno, porque nadie tiene nada. Sus riquezas quedaron acá, sus bienes quedaron acá, sus propiedades quedaron acá. Algunos quizás adornan y hacen una tumba más grande, pero nada se han podido llevar. Muchos vivieron para esta tierra, para este tiempo presente, muchos vivieron para las cosas de este mundo y llegaron al tiempo futuro cuando debían partir de este mundo por una enfermedad y se dieron cuenta de la necedad que era confiar en las riquezas de esta tierra. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también su corazón. Y el tesoro de Bernabé estaba en los cielos, su tesoro era Cristo. Y por lo tanto él no deseaba nada de esta tierra, sino simplemente ponerlo para cubrir las necesidades temporales de aquellos que pasaban necesidades. Avanzamos un poco hacia el capítulo 9. Tenemos en el capítulo 9 un hecho significativo en el libro de los Hechos, la conversión de Saulo. No es un hecho menor. El libro de los Hechos de los Apóstoles se puede dividir de muchas formas, pero una de las formas es que la primera parte nos habla del ministerio de Pedro, pero del capítulo 12, 13 en adelante se nos habla del ministerio de Pablo. Por lo tanto, acá hay un cambio significativo en los tratos de Dios para con la tierra, ¿cierto? Entonces en el capítulo 9, versículo 26,
Hechos 9:26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Realmente no tenemos que apuntar a los hermanos en Jerusalén y decirles que hicieron mal. Creo que todos nosotros, si hubiéramos visto a Saulo y habíamos escuchado que era un perseguidor, hubiésemos decidido, no quiero juntarme con este. Esto es la reacción natural. Pero Bernabé se ocupa del asunto. Bernabé se informó bien. Bernabé había escuchado acerca de Saulo. Probablemente había visto su ministerio en Damasco o había recibido buena información. Era un buen testigo de la conversión de Saulo y por lo tanto él lo que hace es introducirlo a los hermanos para que no tengan más miedo de él. ¿Cierto? Esto es lo que mencionábamos anteriormente. Esta es la característica de Bernabé. Es un hijo de consolación. Él no estaba aquí para apuntar a Saulo y culparlo por sus errores pasados. Voy a mencionar otra cosa más que me olvidé anteriormente, pero terminamos esto. Él no lo apunta y dice, tú fuiste un perseguidor. Porque él no veía en Pablo la vieja criatura que él era, sino que veía la nueva criatura que Dios había hecho de él. Y esta es una característica fundamental de nosotros, los creyentes. Tenemos que vivir con los lentes de la fe, los lentes que nos dan nuestra nueva visión en Cristo y ver a nuestros hermanos siempre viendo a Cristo en él. Y acá hay una cosa muy buena, que es el asunto de la recomendación, el asunto de ser buen testigo de otro. Es poder dar testimonio de otra persona y de su fe. Eso es lo que más adelante se desarrolló como cartas de recomendación, donde hay hermanos que dicen, puedo dar testimonio de la fe de esta persona. Pero cuán bueno es que nosotros podamos hacerlo en el día a día con otros hermanos y recomendar hermanos a otros y decirle, mira, este hermano está recién comenzando, es un buen creyente, por favor, ora por él. Hay que ser espontáneos en esto. No debemos vivir en una religión seca, de saco, de traje, de corbata cada domingo y cantar, ¿cierto?, solemnemente, casi como si fueran cantos gregorianos. Y listo. No, el cristianismo es vida abundante, es una vida que rebosa. Es una vida que tiene efectos constantes. ¿Cómo sé yo que una persona está viva? Es porque una persona se mueve, actúa. Y si la vida eterna está en nosotros, esto se debe reflejar en nosotros. Y podemos hacerlo de esta manera. Llamar por teléfono a un hermano, mira, este hermano hizo un buen avance en la fe, este joven está avanzando en la fe, por favor oremos juntos, lloramos juntos, aunque sea a través del teléfono. O nos acercamos a un joven y le decimos, hermano, ven, yo sé que te cuesta quizás comunicarte con otros, pero ven, hablemos con estos jóvenes, vamos a la reunión de jóvenes, vamos a ver a los hermanos en la casa, vamos a visitar a los hermanos mayores, vamos a visitar a las hermanas ancianas, con espontaneidad, con la vida que nos caracteriza como creyentes. ¿Qué es la vida abundante? Dice el Señor Jesús que Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y cantamos un corito a veces con los niños que dice, vida abundante Jesús ofrece. ¿Pero qué es la vida abundante? Les pongo dos escenas. Les pongo la escena de una casa donde hay muchos niños. Después vamos a una casa donde hay una persona que está postrada en cama a punto de morir, paralizada. En ambas escenas hay vida natural. Las personas están vivas en esta tierra. Pero si yo les preguntara ¿dónde hay vida abundante? ¿Qué me dirían? En la casa donde hay niños, porque hay movimiento, los niños saltan, los niños gritan, los niños juegan, los niños se ríen, los niños dan vida al hogar, ¿cierto? Muchas veces usa esta expresión, en este hogar se siente que hay vida. Pero si yo entro a la otra habitación donde hay una persona que está a punto de partir de este mundo,
está moribunda, por más que tenga vida terrenal, está todavía vivo acá, no puedo decir que hay vida abundante. Y así es la vida cristiana, debe ser una vida abundante, debe haber reflejo de que realmente hay en esto, hay gozo, hay amor, hay paz, hay mansedumbre, hay paciencia y fidelidad, hay templanza, los frutos del Espíritu. Y Bernabé representa esto porque él va y se acerca, hermano Saulo. Tratemos de poner algo de nuestra, como hemos dicho en otras ocasiones, de nuestra imaginación santa acá. Y tratemos de no leer seco lo que dice acá. Seguramente Bernabé nos acercó a Pablo y dijo: hola hermano Saulo, ¿cómo está? Venga para acá, por favor, pase, acá están los hermanos. No pasó eso. Le dijo probablemente: hermano Bernabé, qué bueno tenerte con nosotros, un abrazo, ¿cierto hermano? Qué bueno que estás por acá, Saulo. Los hermanos te tienen miedo, no importa, vamos a hablar con los hermanos. Hermanos, miren, acá está Saulo. Él se convirtió realmente, sí, es verdad, él persiguió a la iglesia, pero él conoció al Señor Jesús, lo vio en el cielo cuando iba camino a Damasco, y Saulo probablemente les contó: sí, yo estaba allí, vi la luz, y caí al suelo, y el Señor me habló, y yo le dije: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús. Le habrá contado de Ananías, de cómo recibió la vista, cómo se había bautizado, etcétera. Y los hermanos dijeron: ¡oh, qué alegría, hermanos! Cantemos. Y seguramente se arrodillaron, oraron, dieron gracias a Dios, cantaron un himno por el nuevo hermano que ahora tenían con ellos. Esa es la vida cristiana, eso es lo que Bernabé representa y lo que él propició. Y eso es también lo que debe haber en el cristianismo hoy en día aún. Lo que me olvidé mencionar era la tercera característica de la introducción de Bernabé, es que era un levita. Los levitas en el Antiguo Testamento tenían ciertas tareas que hacer, pero que a la luz de lo que conocemos eran tareas secundarias. De hecho, hubo unos levitas, Coré, que tuvo envidia del ministerio de Moisés y Aarón, y quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Y Dios castigó a Coré y a su familia, pero por misericordia salvó a su descendencia. ¿Pero qué voy con esto? Los levitas en el tiempo pasado se ocupaban de cosas, se ocupaban de las cortinas, se ocupaban del arca, del altar del incienso, del candelero, se ocupaban de levantar los pilares para armar el tabernáculo. Los levitas en el tiempo pasado se ocupaban de cosas. Pero acá tenemos un levita que ya no se ocupa de cosas, se ocupa de personas. Porque los creyentes son piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo 2, dice que somos piedras vivas y somos edificados en casa espiritual. Ojo, piedras vivas. No son piedras muertas. Piedras vivas, piedras que, lo que estábamos hablando recién, representan lo que Dios ha hecho con ellos. En el templo, cuando Salomón hizo el templo, las piedras las preparaban fuera, para que no se escuchase el martillo dentro del templo. Y a veces es necesario, como hizo Bernabé probablemente con Saulo, fuera de la iglesia, hablar con él. A veces hay que pasar el martillo, que duele. Pero la piedra viva puede ser útil para el maestro, en el lugar donde es puesta. Él era un levita y sabía bien lo que significaba ocupar un lugar secundario, pero no menos importante. Quizás el merarita o el gersonita pensaba que no era tan importante como el coatita, que llevaba las cosas más santas. Pero todos son relevantes. Cada uno representa una relevancia en la vida espiritual, y cada uno de nosotros, hermano, cada uno de los que está acá, cada uno de ustedes, es un levita para Dios. Tiene un servicio para hacer y puede ocuparse de las personas, ocuparse de las almas. Y esto ciertamente va a tener mucho fruto para el presente y mucho fruto para el porvenir. Avanzamos un poco más, vamos ahora al capítulo 11. Versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús.
La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hasta ahí por ahora. La iglesia primitiva tenía muchas cosas positivas, como vimos anteriormente, pero la iglesia primitiva tuvo un problema, o entre los muchos que tuvo al principio. Al igual que los descendientes de Noé, que cuando salen del arca empiezan a multiplicarse y se asentaron en una ciudad, ¿cierto? En Babel, y quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Cuando Dios les había dicho explícitamente que tenían que esparcirse. Bueno, con la iglesia primitiva pasó algo similar. Todos estaban quedando en Jerusalén. Y estaban construyendo una gran congregación. La primera vez 3.000 hombres, después 5.000 hombres. Probablemente había más de 10.000 convertidos en Jerusalén. No se reunían todos en un mismo lugar, ¿cierto? Probablemente había iglesias en las casas, partían el pan en las casas, como nos dicen. Pero estaban todos ahí, se estaba convirtiendo en una gran congregación. Pero el Señor había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los creyentes en Jerusalén habían caído en un problema que es muy común para todos nosotros, que es poder salir de nuestra zona de comodidad, o zona de confort, como se llama. Estaban tranquilos, tenían los apóstoles, daban sus bienes y se servían unos a otros. Había mucha predicación, había mucha enseñanza de la palabra. ¿Para qué me quiero ir a otro lugar? Y se empezaron a quedar allí. Entonces el Señor debe, así como en Babel Él descendió y confundió las lenguas, Él permite que se levante una persecución contra la iglesia. Lo que sucedió con Saulo, este mismo hombre que estaba acá, del cual Bernabé introdujo, él había propiciado una persecución que hizo que los creyentes se dispersaran. Empezaron a tener temor de quedarse en Jerusalén y por lo tanto empezaron a irse a los lugares vecinos. Y por un lado, Dios permite que esto sea así, pero qué triste que esto también pase con nosotros. Nos quedamos en nuestra zona de comodidad espiritual o física y nos vemos las necesidades que hay alrededor. Pablo habla en una carta, creo que es Corintios o Romanos, que él habla de que quería ir siempre a las regiones más allá. Y vemos que cada viaje misionero de Pablo él iba más allá, más allá, más allá. De hecho, en su corazón tenía ir hasta España. Y seguramente lo hizo y llegó. De Roma él quería, si llegaba a Roma, después de Roma quería ir hasta España. Entonces, el Señor permite esta persecución para que la palabra se difunda. Y a veces sucede lo mismo con nosotros. El Señor debe enviar cosas a nuestra vida para que nuestra vida espiritual se mueva. Podemos estar fácilmente en la zona de comodidad, recibiendo bendiciones, viniendo a la reunión los domingos, escuchando la palabra, pero yo no hacer ningún progreso. Y por eso el Señor debe enviar una prueba individual o a veces colectiva para dispersarme espiritualmente y poder empezar a darme cuenta de que el Señor me quiere utilizar para otra cosa. O a movernos a otras localidades si Él quiere, o visitar a los hermanos que están en otros lugares. Entonces, dice que los esparcidos fueron hasta Fenicia y Chipre. Perdón. Pero dice que no hablaban la palabra con nadie, sino solo los judíos. Empezaron a alcanzar a sus hermanos judíos, pero después llegan unos hombres que se habían convertido, que eran de los gentiles, y ellos empezaron a hablar con todos. Y fíjense que mucha gente creyó y se convirtió al Señor. La noticia de esta conversión grande, de lo que estaba sucediendo en Antioquía, llegó a Jerusalén. Y los hermanos en Jerusalén dijeron, bueno, ¿a quién enviamos? Para enviar a alguien, los hermanos tienen que estar de acuerdo primero a quién enviar. Y en segundo lugar, la persona que es enviada debe estar de acuerdo. Entonces acá hay al menos dos cosas que pasaron. Una, la asamblea vio en Bernabé una persona capaz de ir
a ver qué estaba sucediendo y poder ser útil para los hermanos allá. Y segundo, Bernabé debía estar dispuesto a ir. Entonces, otra característica de Bernabé es que él tenía un buen testimonio con los hermanos. Los hermanos reconocían en él a un hombre que tenía las características que la palabra nos dice. Que se nos menciona en el versículo 24, que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Son características muy grandes. De hecho, podríamos decir que es mucho más grande esta característica que de las que se nos mencionan de Esteban, porque de Esteban se nos dice, dice Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Nos dice esto en Hechos capítulo 6. Acá dice que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, de fe, pero de que además era bueno. Qué bonito. Él es bueno. Es decir, era un hombre tierno, que no tenía malas intenciones nunca y que siempre velaba por los demás más que por sí mismo. Y los hermanos reconocen esto. Nosotros debemos buscar siempre que los hermanos nos reconozcan, no por nuestros logros, no por nuestros éxitos, sino por nuestro carácter delante del Señor. Y no está mal este tipo de reconocimiento. Algunos dicen, no, yo no quiero que nadie me vea porque hay que ser humilde. No. Si hemos muerto juntamente con Cristo, nuestra carne, la que se enorgullece, ha sido crucificada juntamente con Cristo. Y ahora la nueva vida que vivo en Cristo puede ser reconocida por otros. Y Bernabé era este tipo de persona. No busco agradar a los hombres, no se trata de agradar a los hombres, se trata de ser de buen olor para Cristo en el lugar donde Él me ha puesto. ¿Aspiramos a esto? Pregunto. ¿Aspiramos a ser de buen testimonio para los que me rodean? Para eso tengo que estar en un lugar visible, no predicando, no, pero estar con los hermanos, visitándolos en sus casas, llamándolos por teléfono, preguntando. Y me refiero especialmente a los que no tienen quizás el llamado para hablar públicamente, porque los que hablan públicamente tienen una exposición mayor, ¿cierto? Una exposición mayor. Pero aquellos que no tienen esto deben hacerse notar en un sentido positivo. Deben dar muestra de estos frutos espirituales que hay en ellos. De una forma positiva, no para que los reconozcan necesariamente, sino para servir al otro. Y eso es lo que tiene Bernabé, que lo escogieron para ir a llevar la palabra. Y en segundo lugar, él está dispuesto. ¿Estamos dispuestos para ir a donde el Señor nos envíe? En aquella época no había autos, no había aviones, todo se tenía que hacer o a caballo o a pie, y Antioquía en este sentido estaba lejos. Un par de días caminando quizás, un par de horas largas. No tengo ahora el dato de cuánto es, pero no era como ir de ahora a Villa Alemana en auto, media hora. Si tuviera que hacer caminando hasta Villa Alemana, ¿cuánto? ¿5 horas? ¿4 horas? En aquella época las distancias eran largas igual que hoy en día y significaba un sacrificio. ¿Estamos dispuestos para ir donde el Señor nos envíe? ¿Estamos dispuestos en las manos de los hermanos para hacer lo que el Señor les muestra a ellos hacer? Bernabé no solamente da un buen testimonio, sino que también estaba dispuesto. Tenemos que ser vasos dispuestos para el uso del Maestro. Y él va. ¿Y qué hace? Él llega a Antioquía y no llegó con un cuaderno debajo del brazo, con una carpeta y un lápiz, y se sentó a anotar las cosas malas que veía y las buenas. Él lo primero que hizo, dice, que cuando llegó vio la gracia de Dios. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en los demás? Él no nota sus apariencias, no nota sus cosas exteriores, él nota la gracia de Dios. Dios es un Dios de toda gracia y había salvado a todos estos hombres. Y Dios dice que se regocijó. ¿Nos alegramos por cuando alguien se convierte? Hace unos domingos atrás tuvimos bautismos y nos alegrábamos, porque hay personas que quieren dar testimonio público de su fe en Jesucristo. ¿Nos alegramos con aquellos que descienden a las aguas? ¿O más bien nos sentamos a juzgar y poner cuestionamientos
acerca de si esto es genuino o no. Bernabé no cuestionó, Bernabé llegó y se regocijó. Ese es el primer paso. Después había que poner manos a la obra, pero primero él se regocija en Dios. Él alaba a Dios porque todo lo que los creyentes hacen es para la gloria de Dios. Él se alegra, se regocija y dice que animaba a todos. Él no dejó a nadie excluido de su exhortación. Él se acercó a todos los hermanos y les decía: hermano, permanezcan fieles al Señor. Hermano, siga siendo fiel. Hermano, siga siendo fiel. Mira, acá en la palabra, en este proverbio dice tal cosa. Mira, en este salmo esta otra. En la traducción literal diría, esta palabra permanecer fiel es que exhortaba a todos a que se mantuvieran apegados al Señor. ¿Y cómo sucede eso? No es simplemente con palabras. ¿Cómo yo me mantengo apegado al Señor? Pegado así como con pegamento. ¿Cómo me mantengo apegado al Señor y cómo puedo hacer que otros se mantengan apegados al Señor? Primero, teniendo comunión con Él. Pasando tiempo a solas con el Señor Jesús en oración y meditando las Escrituras, que son la forma en la cual Él nos habla y nos enseña. Entonces, ¿cómo Bernabé animaba a otros a permanecer fieles al Señor? Probablemente orando con ellos, orando juntos. Allí donde estaban. Muy probablemente estaban todos los hermanos conversando en una casa, comiendo, porque en aquella época era mucho compartir juntos en un mismo lugar, y se acercaba uno, decía: hermano, ¿te convertiste? Sí, bueno, ¿cómo fue tu conversión? Uy, qué lindo, alabamos a Dios por esto. Se animaba, se regocijaba y dice: hermano, hay que permanecer fiel al Señor, hay que permanecer apegado a Él. Oremos juntos. Y se arrodillaban ahí mismo, no le importaba que no hubiera nadie alrededor, y oraban al Señor y fortalecía así su fe. Después, ellos no tenían la Escritura como nosotros, pero la memorizaban. Al ser judíos tenían que memorizar la Escritura desde que eran muy pequeños, y les comenzaba a decir versículos y empezaba a mostrarle al Señor Jesús. Y de esta manera podemos nosotros hacer lo que Bernabé hizo. Como dice en Hebreos, dice: considerándonos los unos a los otros para las buenas obras, animándonos mutuamente. Mira lo que el Señor me mostró ayer. Mira, me mostró acerca del Señor Jesús, acerca de su gloria. Mira qué lindo Isaías 53. Hablemos de esto. Después oremos juntos. Eso es lo que Bernabé ciertamente hacía. Pero llegó un momento en el cual el ministerio de Bernabé quedó hasta ahí. No podía ir más allá. Y Bernabé pudo haber dicho: hay que enseñar cosas más grandes. Yo no puedo. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver cómo se soluciona en el camino. No. Bernabé conocía el lugar que Dios le había puesto. Pero él conocía a un maestro de las Escrituras y lo mandó a llamar. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, dice el versículo 25, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, llega un momento en el cual Bernabé dice: no sé cómo seguir, voy a ir a buscar a mi hermano Pablo. Y esto es bueno. Es bueno que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras limitaciones, pero que también conozcamos las capacidades de otros para hacer trabajo juntos. No todos podemos hacerlo todo. Y hay momentos en los cuales hay que ir a buscar a otros. Y los otros también tienen que estar disponibles. Necesitamos compañeros cristianos. Primero debo estar dispuesto a buscarlos, pero los otros deben estar dispuestos a poder ayudar y ser capaces de servir al Señor. Y Saulo viene desde Tarso, donde estaba, y llega a Antioquía, y juntos sirven a la iglesia de tal manera y tan poderosa por todo un año, que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en ese lugar. No fue en Jerusalén, no fue en la capital religiosa de la época, fue en Antioquía. ¿Y por qué? Por el ministerio de estos dos hombres, y especialmente de Bernabé. ¿Y por qué? ¿Qué significa cristianos? Seguidores de Cristo. Y este nombre no se lo daban ellos mismos.
Eran las personas del mundo que veían. Veían a tal persona y este es un cristiano, este es un seguidor de Cristo. Y esto se los enseñaron Pablo y Bernabé a los hermanos. Todos somos discípulos, todos somos aprendices, alumnos del Maestro. Pero qué bonito es también que el nombre de Cristo sea invocado sobre nosotros. Voy a apurarme un poco por el tiempo, pero... Después dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Hasta aquí Bernabé es mencionado primero que Saulo, sigue teniendo un primer lugar. Y él dice, pero Señor, tenemos una gran obra que hacer acá en Antioquía, ¿para qué me voy a ocupar yo de llevar dinero a otro lugar? Ahora, qué lindo estos hermanos, estos cristianos, recién convertidos, supieron que iba a haber hambre en Judea, y tomaron esto en consideración, hicieron una ofrenda comunitaria para ayudar a los hermanos. Estos son los hermanos que eran llamados cristianos. Así debe actuar un cristiano. Los cristianos vieron una necesidad y la cubrieron. Y había dos hombres, Bernabé y Saulo, dispuestos a llevar este ministerio que quizás para algunos podía ser pequeño, insignificante, pero que ellos estaban dispuestos a hacerlo por amor a los hermanos. Capítulo 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, para usar el lenguaje correcto, que se nos menciona acá, formaban parte de un grupo de profetas y maestros que había en Antioquía. Profetas, es decir, las personas que tomaban la palabra, las escrituras, los que predicaban. Y maestros eran los que enseñaban. Y era un grupo bien homogéneo, que representa muy bien el carácter de unidad. Había un Bernabé que era de Chipre y era levita. Había un Manaén que había sido criado en la alta alcurnia de la corte de Herodes, no era cualquier hombre, venía de un trasfondo adinerado. Teníamos también a Níger. Níger significa negro, probablemente era un hombre que venía de África. Lucio de Cirene, un gentil, Cirene es el lugar de las naciones. Y Saulo, que era un ex fariseo. Y uno dice, ¿quién los juntara? ¿Cierto? Si no fuera el cristianismo, si no fuera la cruz de Cristo, ¿quién juntaría a estos hombres? Nadie, si esto no lo hace nadie, sino solo el cristianismo, solo la cruz de Cristo, la nueva familia que Él ha formado por el Espíritu Santo. Nadie jamás juntaría a estos hombres por un beneficio propio. Pero Cristo nos ha juntado, ha hecho de todos un solo cuerpo. Y acá en Antioquía los encontramos, dice, ministrando al Señor, sirviendo al Señor. Estaban adorando, cantando, leyendo la palabra, sirviendo a los hermanos. Cuando yo sirvo a mi hermano, yo no estoy sirviendo a mi hermano directamente, estoy sirviendo al Señor, porque Él es parte del cuerpo de Cristo. Y esto estaban haciendo ellos y estaban ayunando. Estaban orando por mucho tiempo, y estuvieron orando por tanto tiempo que dejaron de lado las necesidades de su cuerpo, y en algún momento el Espíritu Santo les habla perdón, y les dice, sepárenme a Bernabé y Pablo para la hora que los he llamado. ¿Somos sensibles a la voz del Espíritu? ¿Somos sensibles para entender cuando el Señor nos llama a algún lugar o cuando el Señor llama a otro hermano a ir a otro lugar? Resulta que como a veces nuestras congregaciones pueden algunas ser más grandes, más pequeñas, se siente más cuando algún hermano sale y es llamado a otro lugar. Pero ¿lo apoyamos espiritualmente? ¿Discernimos que también es un llamado del Señor o dejamos que sea un ejercicio de Él solamente?
O discernimos si el hermano está siendo llamado a otro lugar. Vamos a orar por él. Vamos a imponer las manos. Imponer las manos significa una señal de identificación. Ellos se estaban identificando con lo que ellos estaban haciendo. ¿Nos involucramos en el servicio que hacen otros hermanos que son de nuestra localidad? ¿Participamos con las oraciones? ¿Participando ayudándolos materialmente, económicamente? ¿Participamos preguntándoles? ¿Cómo es esto? ¿Dónde fuiste? Etcétera, etcétera. Y no solamente de nuestra congregación local, sino de otros lugares. Nos informamos de lo que hacen los hermanos misioneros que van a distintos lugares. Oramos por ellos. Estos hermanos en Antioquía tenían ese sentido. Tenemos toda la historia de Chipre, etcétera, pero quisiera avanzar. Solamente mencionar 2 hechos más, o 3. En el capítulo 14, cuando Pablo y Bernabé entraron juntos a la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Versículo 3, con todos se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Entonces, ahora ya vemos que se cambia, ya Pablo toma más preponderancia en este ministerio, porque era necesario enseñar, pero nos muestra que valientemente, eso es una característica, el valor y la valentía para anunciar al Señor. Pero esto no es lo que quería buscar, el versículo 8. Y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo como fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio que lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en idioma de Licaonía: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter, o Zeus, y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Hasta ahí solamente. Cuenta la historia que en Listra, la leyenda en Listra, de las leyendas mitológicas, es que una vez había venido justamente Júpiter y Mercurio y no los habían reconocido y los habían echado de la ciudad. Entonces la gente en Listra no quería cometer el mismo error 2 veces. Y vio 2 hombres caminando, llegaron, sanan un hombre, vamos a recibirlos como dioses, no vamos a perdón la expresión, meter la pata de nuevo. Pero lo que quiero señalar yo acá es cómo los identifican. A Pablo lo identifican como Mercurio, porque era el que traía la palabra, ¿cierto? Mercurio era el dios que trae el mensajero para los griegos. Pero Júpiter era el dios más supremo de ellos. Pero Zeus era el poderoso, el que le hacía todo, y a él lo identifican como Bernabé. Ellos, los discípulos, obviamente, Pablo y Bernabé, después rasgan sus vestiduras por esto, porque querían sacrificar animales, y es tanto que los terminan apedreando. Pasaron del amor al odio en un solo paso. Pero lo que quiero señalar es, a Pablo lo identifican como Mercurio porque traía la palabra, pero a Bernabé, con ese Dios, ¿por qué? ¿Qué vieron en Bernabé también? Evidentemente había algo también en su semblante, en su carácter, que llamó la atención a los hombres de ese lugar. No tenía la palabra como Pablo, pero Bernabé se encargaba de que su carácter y su testimonio fuese para los demás. Capítulo 14, versículo 27. Vuelven a Antioquía, después de su primer viaje, vuelven al lugar de donde habían sido encomendados. Dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. No se trata de lo que nosotros hacemos, de lo que no le contamos a los hermanos, yo hice esto otro, hice esto, fui allá, acá. Se trata de lo que Dios hace con nosotros, porque somos solo instrumentos en su mano. Y te pregunto a ti, o preguntémonos, ¿qué está haciendo Dios contigo? No se trata de lo que tú tienes para hacer, pero ¿qué hace Dios contigo? Eres como una vara en las manos de Dios, un instrumento. ¿Qué hace Él contigo? ¿Puedes decirlo? Ellos dijeron, llegaron a Antioquía, volvieron y anunciaron las cosas que Dios había hecho con ellos. Capítulo
15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Colosenses capítulo 4, con esto terminamos. Pareciera ser que la última nota en la vida de Bernabé nos deja algo de sabor amargo. Una discusión los termina separando a estos dos grandes siervos de Dios. Esto puede pasar, ciertamente, tristemente, entre los cristianos. Pero el capítulo 4 de Colosenses hace que nos vuelva el dulce sabor a la boca y no nos quedemos con un sabor amargo en relación con la vida de Bernabé. 4:10 a la mitad dice: también Marcos, Pablo escribe esta carta, también Marcos, el primo de Bernabé o sobrino, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones, si a ustedes, recíbanlo bien. Y en 2 a Timoteo 4, este es lo último testimonio de Pablo, lo último que escribió, 2 Timoteo 4, versículo 11. Después del primer punto seguido, Pablo le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pobre Marcos, había sido la causa de discordia entre dos grandes siervos de Dios. En este hecho en particular, yo sé que hay distintas posiciones. A mí no me gusta tomar posición ni por Pablo ni por Bernabé. Unos dicen que Pablo estaba en lo correcto porque los hermanos lo encomendaron a él. Dice claramente que a él lo encomendaron. Pero la verdad es que Bernabé vio algo todavía en Marcos. Él era un hijo de consolación. Él vio el corazón. Así como alguna vez se fijó en Pablo, él vio algo en Marcos. Sí, Marcos se equivocó, pero hay algo en él. Y no se nos dice más del ministerio de Bernabé, pero los frutos están en Marcos. Pablo siguió su ministerio sirviendo al Señor, y cuando ya llega a los últimos años de su vida, él le dice a Timoteo: trae a Marcos. Y qué hermoso es que el Señor no desecha a nadie, que nos podemos equivocar. Pero qué lindo es tener hermanos que se preocupen de ver el corazón. Y ese Marcos, que alguna vez fue inútil, ahora era útil. Y escribió el Evangelio que nos presenta al Señor Jesús como el siervo perfecto. Necesitamos más Bernabé. Más personas como Bernabé, que miren el corazón, que sean verdaderos levitas de este tiempo presente, que realmente se aferren al Señor, a su obra consumada en la cruz del Calvario, y vivan para Él cada día. Podemos ser Bernabé, y es el llamado que el Señor nos hace en el día de hoy.